Buen día, queridos hermanos y hermanas, un nuevo día, rezando juntos. Vamos a ponernos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu pidiendo que realmente interceda por nosotros. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo. Lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para interpretar, para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Seguimos rezando estos días con el Evangelio de Lucas y hoy vamos a volver, en definitiva es volver porque es un texto muy conocido, muy lindo, muy profundo, que siempre nos deja pistas para rezar. Y dice así: un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Fíjense esto, ¿no? Para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en mano de unos ladrones que los despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura y lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es conocido como el buen samaritano, pero lo cierto es que el buen samaritano es una excusa, es una parábola. Todo este texto está plagado de preguntas. Te voy a invitar sencillamente a que en el texto, en el video abajo está el texto, sino que lo tengas abierto en Lucas 10 del 25 al 37 y nos detengamos en las preguntas. Las preguntas. A veces son muy importantes las preguntas. Y también las intenciones que están detrás de esas preguntas. La primera pregunta viene de un doctor de la ley, un conocedor de la palabra, sabía de la escritura, y le hace una pregunta, pero con una intencionalidad para ponerlo a prueba. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es decir, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Jesús podría responderle, pero también le hace una pregunta y asume la realidad del otro. ¿Qué lees en ella? Él que es doctor de la ley, ¿qué lees? ¿Qué lees vos? Y él mismo responde. Él mismo responde. Responde
que hay que amar a Dios y al prójimo. Lo responde con una palabra muy conocida por todos los judíos, por todo el pueblo de Israel, que es el Deuteronomio, la Shema Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu. Y le agrega, y al prójimo como a ti mismo. El mismo que preguntaba se responde a sí mismo. Y Jesús le dice, has respondido exactamente. Entonces, obra así y alcanzarás la vida. Es decir, ¿qué querés? ¿Querés ir al cielo? Bueno, hace esto. Pero claro, como él quería ponerlo a prueba, como a veces también entre nosotros nos ponemos esas zancadillas, hace otra pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? Detrás de esto hay como una realidad del pueblo de Israel de que el prójimo era quizá la familia, el próximo, de familia, de sangre o del propio pueblo. Por eso el personaje central es un samaritano, alguien de otro pueblo, enemistado, con los que viven en Judea. Más allá del contexto histórico, el personaje es importante, ¿no? El samaritano. Casualmente un samaritano pasaba por ahí. Después de describir la situación, Jesús le hace una pregunta. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? Es decir, cambia la pregunta. Por eso son muy importantes las preguntas. ¿Quién es mi prójimo? Jesús le dice, ¿quién se portó como prójimo del hombre, no? Claro, él responde el que tiene compasión, que no es el que tiene lástima, el que padece, siente con el otro, el que se acercó a la realidad, que se abajó y lo puso en su propia montura, que se abajó, lo curó. Entonces uno tendría que ver, y acá creo que está la clave, es ¿qué tengo que hacer? Amar a Dios y al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? No es él, sino cómo yo me porto como prójimo del otro, cómo me acerco a la realidad, al dolor, a la búsqueda del otro. Hace un tiempo, yo no me acuerdo si por ocasión de esta palabra o otra cosa, en la comunidad a mí me vino muy fuerte una vuelta que nosotros atendemos gente en situación de calle, ¿no? De ambulantes, y había un hombre que hace tiempo ya que no está y paraba en la esquina de la parroquia, le dábamos cosas, dormía, iba, venía, y yo en un momento, después de incluso mucho tiempo de verlo, incluso de charlar con él, me descubrí sin saber su nombre, sin saber su nombre. Era un hombre que lo ayudaba en la comunidad, que lo ayudaba a la gente, lo ayudaba a la parroquia, yo y alguna que otra vez también lo había ayudado, pero me sorprendió, no sabía su nombre. Era, como a veces decía el Papa Francisco, ¿no? Damos una limosna, pero no miramos a los ojos, no terminamos de conocer al otro. Y me acuerdo que cuando yo tomé conciencia de esa realidad que no sabía el nombre, también lo pregunté en una homilía. ¿Alguien conoce el nombre del hombre que para en la esquina? Claro, y a veces no lo conocemos. Lamentablemente a veces nos acostumbramos. Es parte del paisaje urbano ver gente en situación de calle, ver y pasar al lado de gente, como a veces nos pasa también en la comunidad en otros lados, que entramos al templo, vemos gente, no la conocemos, pero ni siquiera lo saludamos. E incluso a veces nos vamos poniendo en distintos banquitos y no estamos juntos, ¿no? Pidamos al Señor esta gracia de descubrirme prójimo del otro. Yo salir a buscarlo también. No esperar que vengan, sino salir. Tenemos muchas preguntas, muchas cosas lindas para rezar. Ojalá que el Señor nos regale poder vivirlo profundamente en este día. Y que el buen Dios
nos regale su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A disfrutar la jornada.